el tema del internet y la clase no la puede dejar pasar debido al retraso que tenemos. Ya, entonces voy a continuar con el avance. Por favor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, Auxi. Buenas tardes, Auxi. ¿Cómo están los demás? A ver, Michelle Rojas, Mauricio Vázquez, él me acaba de hablar, creo. Alejandra Micaela, Norma Vargas, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy es un feriado, ¿no? Un feriado atípico, pero no atípico, ¿no? Un feriado de Semana Santa, si no me equivoco. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Ya. El día de ayer habíamos visto un poco lo que era el tema de los intermediarios. Ya, me gustaría trabajar con las cámaras encendidas. Yo creo que lo vamos a practicar a partir de las siguientes clases. Para tenerlos un poco más activos, más presentes, ¿no? Aunque hay veces ocurre cosas que no deben ocurrir cuando tienen las cámaras encendidas. Ya, a ver, al modo de que ustedes también van a practicar el día de hoy, voy a necesitar vamos a trabajar un pequeño trabajito. Voy a necesitar que estén bien atentos, ¿ya? Habíamos hablado la clase pasada un poco del tema de las cargas formales, algunas cosas más también importantes. El día de hoy también vamos a tocar un tema muy interesante, que es el tema de la... eh, esto es de química orgánica 2, lo vamos a borrar. Vamos a hablar un poquito de lo que es el tema. Habíamos hablado del tema de los intermediarios. Ya recopilando lo que habíamos comentado el día de ayer, ¿alguien me puede decir en términos generales qué son los intermediarios y cuántos tipos de intermediarios hay hasta el momento? A ver, ¿alguien? Recopilando de manera breve todo lo que hemos estado hablando. Son especies altamente reactivas y de vida muy corta y son el producto de una ruptura homolítica o heterolítica. Los tipos de intermediarios pueden ser efecto inductivo y efecto de resonancia. A ver, ya, el compañero, él me la pasa, ¿no? Yo estoy dictando, él me la pasa. Hay que tener en cuenta algo, a ver, lo dijiste muy bien hasta la última parte. Habíamos mencionado que los intermediarios, por lo poco que estamos hablando, son especies altamente reactivas y de vida muy corta. Hasta ahí estamos claros. Son productos de una ruptura del tipo homolítica o heterolítica, ¿no? Y son tres tipos de intermediarios. Lo que mi compañero mencionó son las dos formas de estabilización que nosotros hemos estado estudiando. Pero han podido observar que hay dos formas de estabilización. Habíamos hablado de la estabilización por resonancia y la estabilización por efecto inductivo. Son las maneras que nosotros utilizamos para analizar la estabilidad de un intermediario. Los tipos de intermediarios son básicamente los carbocationes y los carbaniones. Ambos provienen generalmente de rupturas heterolíticas. Y los que provienen de rupturas homolíticas son los radicales libres, ¿ya? Los radicales libres tienen un comportamiento muy similar al de los carbocationes. Hay que tener en cuenta eso, por favor. Un radical libre, por ejemplo, el radical libre bencílico es más estable que el radical terciario, el terciario es más estable que el secundario es más estable que el primario, de esa manera, ¿ya? A modo de un poquito a recordar eso, ¿ya? Es muy importante que tengan en cuenta esa clase de conceptos. Recuerden que ellos no están en parte ahorita. En lo que sí se va a hacer énfasis me imagino que este primer parcial de cada desarrollo con ustedes es el tema de la acción. Y es por eso que es importante el análisis de los intermediarios, lo que hemos estado trabajando el día a día. Porque he visto, digamos, he visto lo que trabajan en verano los chicos, ¿no? Incluso he colaborado, no al 100%, pero estaban un poco más, lo ha complicado bastante más que todo el segundo parcial en la licenciada Doris, ¿no? Porque los chicos estaban copiando. Lo ha complicado más. Vamos a trabajar con los mecanismos, no haber nada de que podamos enviar al grupo del doctor Siles, ¿no? Porque tienen que tener en cuenta algo triste en nuestra universidad es que los docentes no dan lo que exigen, ¿no? O sea, no te exigen mucho y dan poco. Eso es lo triste, ¿no? Y tienen una manera muy rara de calificar. Por eso yo les digo del doctor Siles, ¿no? Yo les digo, no tomen con él, les digo, o sea, yo soy literal, les digo, no tomen con él, ¿por qué van a tomar con él si te quiere que les pregunte exámenes que
preguntas de exámenes, chicos, que tampoco son imposibles, porque los he visto, tampoco son cosas de otro mundo los exámenes, pero les pregunto exámenes que para lo que él explica en su clase, creo que es más las sesiones grabadas, no acompaña, chicos, no acompaña. Ya, para lo que se explica no acompaña y encima tiene una manera muy peculiar de revisar si lo has hecho todo mal. O sea, si no has hablado en las palabras que él quiere, está liquidado. Tú crees que has hecho bien, pero si no has hecho en las palabras que él cree que está bien, te reprueba. Tiene el concepto de que todo debe reprobar a tus estudiantes. O sea, tampoco es la idea, ¿no? Yo creo que debería, no solamente él, también creo que en procesos, también no sé cómo será el doctor Alejo. Antes el doctor Luis Alejo igual, la misma macana, escuchaba poco, así sea presencial, pero yo pasé presencial con él y al examen te metía cosas que nada que ver y encima creías que resolvías bien, pero reprobabas. No me acuerdo que reprobaba, en mi caso yo con examen final, pues reprobé. Pero después, ¿cuántos aprobaban? Dos, tres estudiantes, me acuerdo. Cuatro y mayoría están en instantes tratando de aprobar como lo que sea, ¿no? Hay muchos de ustedes, me imagino, que quieren salir con excelencia, algunos se ponían a llorar todavía porque recuerden que una reprueba una materia y chao su excelencia, ¿no? Algunos de ustedes. Entonces, deberían dar lo que exigen, ¿no? De todas maneras, en ese curso se va a aprender cosas que ya en Orgánica 2 y no van a necesitar aprender a saber más de lo que está en nuestra clase, ¿no? Vamos a trabajar con la mayoría de las reacciones, eso sí. Lo más aburrido de la materia para muchos de ustedes es el tema de las reacciones, ¿no? Ustedes no, como les digo, no se familiarizan del todo con las reacciones. No se familiarizan del todo con las reacciones y es lo más complicado. Este capítulo también, antes la evaluación se divide en tres, ¿no? Primer capítulo, lo que estamos trabajando, estabilidad, estabilidad, resonancia. Segundo capítulo, alcanos, alquenos y alquinos. Y tercer capítulo, el de cetonas y alcoholes, ¿no? Es lo que se trabaja en química orgánica. Entonces, vamos a continuar. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante, que vamos a un poquito hablar de las fuerzas intermoleculares. Hablamos un poco, chicos, de las fuerzas intermoleculares. Alguien a ver si me pueda colaborar. ¿Qué cree? Nosotros, por lo menos en esta primera etapa en química orgánica, vamos a estudiar tres tipos de fuerzas intermoleculares, ¿ya? Alguien que quiera aportar más o menos, por favor, indicarnos qué creen que son las fuerzas intermoleculares. Además del compañero, él me la pasa. A ver, ¿alguien más? Bueno, a través de las fuerzas intermoleculares, chicos, nosotros podemos estudiar un poco más la estructura de una molécula. Las fuerzas intermoleculares nos van a ayudar un poquito más a divisar mediante la estructura de una molécula algunas propiedades interesantes como es el punto de fusión, nos va a ayudar un poco a trabajar con lo que es el tema del punto de algunas propiedades físicas y analizar un poquito más lo que es el tema analizar un poquito también lo que es el tema del momento dipolar, de la polaridad de una molécula, ¿no? Entonces vamos a analizar tres tipos de fuerzas intermoleculares. La primera, la que vamos a trabajar bastante, vamos a hacer con el ion dipolo o dipolo inducido. Si le conocen, ion dipolo o dipolo inducido. La molecular que vamos a trabajar también va a ser con la fuerza intermolecular dipolo. También se conoce como fuerzas de Van der Waals, ¿no? El dipolo. También vamos a trabajar con lo que es el famoso enlace puente hidrógeno. Al margen de que nosotros vamos a analizar esos tres tipos de fuerzas intermoleculares, hay un pequeño resumen. Por ejemplo, en este enlace, ese famoso enlace puente hidrógeno, no es tanto un enlace, sino es una interacción fuerte de la fuerza intermolecular dipolo-dipolo, nada más que esta molécula se produce principalmente en moléculas que pueden formar un enlace puente hidrógeno. Ahorita vamos a hablar de cuáles. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un enlace dipolo o dipolo inducido, esta clase de moléculas generalmente se dan, aquí lo vamos a establecer, generalmente se producen, generalmente se producen en moléculas donde los momentos dipolares es cero. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con un momento dipolar?
ahora es de cero, generalmente tenemos un Newton específico, ¿no? Este Newton específico que es de cero, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos con una fuerza, aquí ya como algo bien específico. Detrás, nosotros establecemos rápidamente que la molécula de cero, fuerza polar. Aquí también vamos al segundo punto establecido. Vamos a ver un poquito las fuerzas dipolo-dipolo. Generalmente, aquí vamos a establecer en este punto, te lo voy a poner aquí. Generalmente se produce en moléculas que tienen se producen moléculas generalmente tienen método dipolar mayor, ¿no? Básicamente poseen un polo positivo y un polo negativo, ¿no? Poseen un polo positivo y un polo negativo. Un polo positivo y un polo negativo. Aquí lo vamos a establecer que el momento dipolar, hay muchos casos se aproxima a cero, pero siempre suele ser un poquito mayor que cero, ¿no? Lo vamos a corregir este punto, ya un poquito mayor a cero. Siempre tenemos un positivo y un negativo. Vamos a traer un compañero más que está en nuestra clase, a ver si está. Ya. Ahora, cuando hablamos de enlaces de puente hidrógeno, básicamente, aquí lo vamos a usar, es una interacción dipolo-dipolo fuerte. Se considera como una interacción dipolo-dipolo fuerte. Ahora vamos a ver por qué dipolo, ¿no? Dipolo-dipolo fuerte, ¿no? Dipolo-dipolo fuerte. Ahora, ¿qué moléculas generalmente pueden formar enlaces puente hidrógeno? Porque el enlace puente hidrógeno, tal como su nombre lo dice, quieres unir un átomo de hidrógeno con un átomo bastante electronegativo. ¿Ya? Cuando la diferencia de electronegatividad está bien marcada entre un átomo de hidrógeno y otro átomo fuertemente electronegativo, se dice que se puede formar un enlace puente hidrógeno. Las moléculas más características para eso generalmente son el enlace, por ejemplo, hidrógeno-flúor, el enlace hidrógeno-nitrógeno, el enlace, por ejemplo, hidrógeno-oxígeno. Estos son los tres tipos de enlaces esos son los tres tipos de enlaces en los cuales pueden interactuar y formar enlaces puente hidrógeno. ¿Ya? Es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque dentro de tres tipos de fuerzas, depende mucho de analizar un poco el tema de algunas propiedades físicas como el punto de ebullición, que es lo que vamos a trabajar bastante, y el tema de la solubilidad. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos generalmente de esto, por ejemplo, aquí, ese enlace puente hidrógeno, también si ustedes lo van a poder observar, también se le da a conocer como, se les da, generalmente se da moléculas a las cuales se llaman moléculas polares asociadas. Lo cual se llaman moléculas polares asociadas. ¿Ya? Ahora, dentro de estos tres tipos de fuerzas intermoleculares, cuando analizamos de las tres tipos de fuerzas intermoleculares, la fuerza intermolecular más débil, la que conocemos como fuerza intermolecular más débil, es el ion dipolo-dipolo inducido. Después le sigue el famoso dipolo-dipolo y por último la fuerza intermolecular más fuerte, se conoce como enlace puente hidrógeno. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se mide que esas moléculas, que una sea más fuerte que la otra? Se mide con la energía que se necesita para romper cada enlace. Ahora, esa energía generalmente en forma de, ¿qué es la proporción? Es la proporción en forma de calor. Unidades bastante interesantes como puede ser los kilojoules por mol. ¿Ya? No necesitamos aceptar a un compañero. Pues fuera horario, no va a haber problema, ¿no? En aceptarles. Si estuviéramos de madrugada, no les aceptaba, ¿no? Estaba todo el día fregando por mi maldito internet, no tiene cómo se me haga. Porque no, la verdad no tenía planificado para sacar las 11. Pero no me quedaba otra, ¿no? Ya. Entonces, tenemos que tener en cuenta. Entonces, de los tres tipos de fuerzas intermoleculares, la más fuerte para nosotros es el enlace puente hidrógeno, le sigue el dipolo-dipolo y por último le sigue el dipolo inducido. ¿Ya? Entonces, el dipolo inducido, en palabras simples, generalmente se producen de las moléculas son apolares. ¿Quiénes son una molécula polar? Generalmente las moléculas que tienen un momento dipolar igual a cero, ¿no? Habíamos hablado antes del momento dipolar, habíamos indicado que un momento dipolar generalmente se medía por la carga
en este caso por la distancia que se produce entre enlaces y la unidad del momento dipolar de los Davis. Del dipolo-dipolo generalmente se produce donde tengo en una molécula tengo un polo positivo y un polo negativo bien marcados. ¿Ya? Y eso genera que la molécula tenga un momento dipolar mayor a cero. Ahora, cuando produce un enlace puente hidrógeno, generalmente debo analizar esos tres tipos de conexión de átomos, ¿no? Hidrógeno flúor, hidrógeno nitrógeno, hidrógeno oxígeno. ¿Ya? Ahora, esas moléculas también se conocen como moléculas polares asociadas. Ahora, analizaremos el primero, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos con básicamente, chicos, nosotros trabajamos con lo que es un ion dipolo. Trabajamos con esta molécula que es ion dipolo, dipolo, dipolo inducido. Aquí yo voy a tratar directamente con dipolo inducido. La molécula dipolo, vamos a ver con el factor del dipolo inducido. Si analizo esta molécula que también lo otro ¿ya? Para explicar un ejemplo básico de esto, voy a utilizar, por ejemplo, el cloro. Puedo utilizar el cloro, utilizar el cloro de carbono, puedo utilizar bromo, pero voy a trabajar diferencialmente con el cloro gaseoso. ¿Por qué se llama dipolo? Recuerden que cuando yo hablo de un dipolo, generalmente debería trabajar con un dipolo, son básicamente, por eso el nombre es dipolo. ¿Qué significa un dipolo? Debo tener un polo positivo y un polo negativo. Ambos me van a formar un dipolo, ¿no ves? En una molécula yo debo tener un positivo y debo tener un negativo, ¿no ves? Son leyes generales de la naturaleza en las cuales me especifica que polos opuestos. ¿Qué pasa con los polos opuestos, chicos? Se atrae. Polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Entonces, un dipolo básicamente me hace referencia a un polo positivo y un polo negativo. Por lo menos vamos a trabajar de esa manera, de esa perspectiva química orgánica. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un cloro gaseoso? Un ratito vamos a ver. A ver. Ah, no hay nadie. Ya. Cuando yo trabajo generalmente, por ejemplo, con el cloro gaseoso, pasa algo peculiar. Si ustedes analizan, básicamente, miren, voy a trabajar con el cloro gaseoso. Ustedes van a poder observar que en esta molécula, la visualización de un solo polo no hay. Imagínense que tengo cloro, y aquí tengo otra molécula de cloro. Imaginemos que tengo una solución. A temperatura ambiente, ¿cómo se encuentra el cloro? Fase líquido o fase gaseosa. ¿Cómo se encuentra el cloro a temperatura ambiente? Porque vamos a analizar la temperatura, vamos a suponer que estamos analizando todos nuestros análisis de temperatura ambiente. ¿Cómo se encuentra el cloro a temperatura ambiente? Se encuentra en fase gaseosa, ¿no? Se encuentran dispersos. Pero analizaremos por qué, qué pasa, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a tener varias moléculas de cloro. Aquí le voy a poner otra molécula de cloro, aquí le voy a poner otra molécula de cloro. El cloro se puede dibujar de esa manera. A ver, si nosotros analizamos dentro de este punto, ¿será que es posible asignar rápidamente un polo positivo y un polo negativo al cloro gaseoso? No, la verdad se nos dificulta mucho. ¿Por qué se nos dificulta mucho? Se nos dificulta tanto, chicos, debido a una situación muy específica. Ustedes van a poder analizar que el cloro es muy complicado. ¿Por qué? Porque si ustedes en el momento de asignar las cargas parciales, ¿cómo me da cuenta con un polo positivo y un polo negativo? O sea, es obvio, una molécula para poder determinar cuándo tengo un polo positivo y un polo negativo, debo asignar las cargas parciales. ¿Ya? Si yo trabajo con la molécula, ustedes van a poder observar que entre el cloro, ambos cloros tienen la misma electronegatividad. O sea, no voy a saber a quién ponerle carga parcial negativa o a quién ponerle positivo. ¿Por qué? Porque ambas moléculas tienen, bueno, tienen la misma, ambos átomos tienen la misma electronegatividad. Entonces, chicos, cuando no podemos determinar cuál es el negativo y cuál es el positivo, a través de las cargas parciales, ¿qué es lo que se hace? Se genera un dipolo inducido, se induce a un dipolo. O sea, voy a inducir a que por un instante de tiempo, uno de esos tenga carga parcial negativa y uno de esos tenga carga parcial positiva. Por un instante, una fracción de tiempo, voy a inducir a que una de estas moléculas tenga carga parcial negativa y carga parcial positiva, por una fracción de tiempo. ¿Ya? Voy a inducir. ¿Esto cuándo generalmente ocurre? Ocurre generalmente, chicos, cuando ocurre muy pocas veces, ¿no? Porque imaginemos que tengo un positivo, voy a poner positivo y voy a poner negativo. Voy a tener un positivo y un negativo, ¿no? Y esto lo podría representar de esta manera, por ejemplo, ¿no? Este positivo rápido, este negativo de aquí va a interactuar, por ejemplo, con este positivo de aquí, ¿no? Lo viceversa, ¿no? Este negativo también puede interactuar con este positivo. Este negativo de aquí puede interactuar con este positivo de aquí. Este negativo podría interactuar con este positivo. Si ustedes lo representan en una especie de gráfica, podrían trabajarlo así incluso, ¿no?
Ustedes van a poder observar los libros, le ponen un positivo por algún instante de tiempo y aquí le ponen un negativo, ¿no? Por ejemplo, este de aquí va a interactuar con otro, con el positivo de otra molécula de cloro, con el negativo, ¿no? Pero cuando las moléculas interactúan así mediante dipolos, en ese caso, para lograr esto, es para que se encuentre en fase líquida. Y para que el cloro, chicos, esté en fase líquida, pues tiene que ser a temperaturas extremadamente bajas, ¿no? Tiene que ser a temperaturas extremadamente bajas. Porque si ustedes elevan la temperatura, ¿no? Elevan la temperatura, imaginémonos que, ¿cuál es el punto de fusión o el punto de ebullición del cloro? ¿Alguien que lo pueda hacer tan amable de buscarlo? Chicos, alguien, por favor. Ahí. Menos A ver, chicos. 34. Menos Menos 34. 34.04. Menos 34. Ya. O sea, si nosotros tenemos una gráfica, vamos a tener que básicamente imagínense, vamos a tener que por esa temperatura que es a menos 34, vamos a tener que por los le vamos a poner menos 35, vaya bajando, ¿no? O sea, a partir por esa curvita antes de llegar a 34, todo va a ser fase líquida hasta aquí, ¿no? Pero si yo le doy energía en forma de calor, o sea, si yo tengo por esa temperatura, voy a generar un dipolo inducido, ¿no? Es muy importante tener en cuenta cuando genera un dipolo inducido, porque muchas reacciones químicas, por ejemplo, vamos a ver en el capítulo de alcanos, o de alquenos, perdón, vamos a ver el tema de lo que es la halogenación de alquenos. Es una reacción bastante peculiar entre dos fases gaseosas y yo necesito generar un dipolo inducido en ese tipo de reacciones. Entonces, en ese punto, las moléculas de cloro van a formar dipolos inducidos para poder, por lo menos, encontrarse en fase líquida. ¿Ya? Ahora, por encima de esto, por encima de estos 34, imaginemos que subimos hasta los 30 por eso es el punto de ebullición, ¿no? Subimos por encima de los 34, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vamos a dar energía en forma de calor, estos enlaces se van a romper, los dipolos inducidos también van a desaparecer y rápidamente los cloros se van a ir por cada molécula de cloro gaseoso se va a comenzar a separar, ¿no ven? Y es ahí donde se va a formar la fase gaseosa, ¿no? Pero, o sea, si se dan cuenta, se necesita poca energía en forma de calor, porque, o sea, basta que le dé un poquito nomás, o sea, para llegar por lo menos, imagínense que yo quiero llegar a 25, que es la temperatura ambiente, supongamos que es 25, o sea, voy a necesitar poca energía para romper esos enlaces, ¿no? No se va a necesitar casi nada. Es como que les den a ustedes, claro que van a necesitar condiciones especiales para almacenar a 36, ¿no? Porque si no, ustedes no se van a congelar. No, pero lo ponen ahí, lo van sin necesidad de darle demasiado calor, lo ponen, si tienen un recipiente cerrado, lo ponen ahí en el sol y rapidito se vuelve gas esto, ¿no? O sea, sin necesidad de tanto problema se vuelve gas. ¿Ya? Debido a que estas moléculas no pueden formar así dipolos permanentes, generalmente, ¿qué es lo que pasa? Se encuentran en fase gaseosa. No solamente el cloro, también se pueden encontrar con el metano, con todos los alcanos. Ustedes han ido, pueden observar que los alcanos se dice que son moléculas apolares, ¿no? Es debido a esa situación, porque no pueden formar dipolos permanentes. Ya generalmente, para poder pasarlos a base líquida y formen esos dipolos inducidos, esos se inducen, tienen que ser a temperaturas extremadamente bajas. Ya, es una característica muy esencial. Ahora, yo les puedo decir, por ejemplo, habíamos hablado de otra molécula como metano, pero podemos hablar que el momento dipolar de esta clase de moléculas es cero. No es cero, ¿por qué? Porque no sé, pues aún así, no sea un escenario positivo o negativo. En algún momento el vector se me desplazará en ese sentido, o tal vez este vector se me desplazará en este sentido, porque no sé hacia dónde se va a desplazar la polaridad de la molécula. Entonces, en ese punto se anula. Entonces, esta molécula tendría una muy baja solubilidad en agua, ¿no? Porque el momento dipolar es cero. Ahora, otra característica fundamental. Hablaremos un poquito de lo que es el tema de un dipolo-dipolo. Lo voy a mover todo, por favor. Cuando hablamos generalmente de un dipolo-dipolo, una interacción del tipo dipolo-dipolo, aquí es un poquito más pronunciado. ¿Ya? Aquí voy a poner el dipolo. Tengo una interacción del tipo dipolo-dipolo. Tampoco quiere decir que esas moléculas se solubilicen al 100% en agua, porque tienen que tener en cuenta algo fundamental. Para que la solubilidad de una molécula pueda aumentar o disminuir en el agua, dependerá mucho de la cadena hidrocarbonatada,
Recuerden que las moléculas que tienen ya 4 átomos de carbono ya disminuyen considerablemente la solubilidad en agua, ¿no? Porque la parte polar está creciendo negada, está creciendo considerablemente. Pero no siempre, no, este resumen es algo breve, no les estoy hablando de algo completamente general, tenemos que estudiar todas las propiedades completamente, ¿no? Cuando hablamos de un dipolo, tal como su nombre lo dice, aquí yo ya tengo un negativo y un positivo bien marcado, ¿no? Ya tengo un negativo y un positivo bien marcado. Un ejemplo característico de esto, por ejemplo, lo que les había hablado anteriormente, por decirles, es el cloretano. También esto lo vamos a encontrar en fase gaseosa, ¿no? Pero aquí el dipolo ya está bien marcado. Aquí ya está bien marcado. ¿Por qué como lo encuentro bien marcado? Porque si yo haciendo las caras parciales, aquí voy a tener un negativo, aquí vamos a tener positivo, positivo, vamos a tener un positivo y un positivo, ¿no? Y en este punto todo se desplaza hacia el átomo de cloro, ¿no? O sea, tengo un polo negativo y un polo positivo bien marcado. Todo se me desplaza hacia el átomo de cloro, ¿no? Eso me tiene que quedar claro. Entonces, aquí yo tengo todo bien marcado. O sea, tengo una región positiva de la molécula y una región negativa, ¿no? Aquí podemos establecer que todo el sector es la región positiva y aquí lo vamos a establecer que todo esto es la parte negativa. O sea, tengo ya un dipolo, tengo dos polos bien marcados. Si yo interactúo con otra molécula, por decirles, no sé, con otra molécula de clorometano, por decirles, tenemos también nuevamente bien marcados. Aquí va a interactuar, aquí le pondremos también el positivo. Y aquí tenemos el negativo. O sea, la interacción entre estas moléculas es un poquito más sencilla, ¿no? Porque este negativo va a interactuar con este positivo y al trabajar con otra molécula, por decirles, va a ocurrir algo similar. Vamos a poder observar que el negativo de esto interactúa con el positivo de esto y de esa manera las moléculas van a poder interactuar. O sea, y las temperaturas en las cuales ese tipo de moléculas, no todas, pero gran parte, se encuentran en fase líquida, va a ser deberían ser un poquito temperaturas un poco más elevadas, ¿no? Un poquito más considerables, ¿ya? Entonces, para poder romper ese tipo de interacción entre una molécula, entre moléculas que puedan formar este famoso interacción dipolo-dipolo, se necesitaría un poquito más de calor que para romper una molécula que pueda formar esa interacción del tipo dipolo inducido, ¿ya? La energía que se necesitaría sería mucho mayor para romper esa interacción dipolo-dipolo para que eso se pueda entrar a fase gaseosa que la que necesitaría para romper una molécula del tipo dipolo-dipolo inducido. Aquí por lo menos se tiene marcado el sector positivo y el sector negativo de la molécula. Ustedes miran, o sí, ¿para qué me sirve eso? Al margen de saber las interacciones, todo, ¿no? Uno para comprender el tema de por qué esas moléculas, por ejemplo, a temperaturas, tienen puntos de ebullición un poquito más elevados que las moléculas que tienen interacción del tipo dipolo inducido, ¿ya? Otra cosa también fundamental. De esa manera, por ejemplo, yo puedo comprender que la parte negativa de esta molécula, hayamos establecido que es la parte rica en densidad electrónica, y la parte positiva es la región un poquito más pobre en densidad electrónica, ¿no? Porque todo se está desplazando hacia el átomo más electronegativo, que es el átomo de cloro. Entonces, cuando hablamos un poquito más de lo que es el tema de la interacción, en este caso vamos a hablar de lo que es el famoso enlace puente-hidrógeno. Hablamos un poquito de lo que es el tema del famoso enlace puente-hidrógeno. Aquí también hay algo peculiar, ¿no? Lo vamos a mover esto aquí. Aquí vamos a ver un poquito algo peculiar lo que cuando hablamos de lo que es el tipo de enlace puente hidrógeno. Como hemos mencionado, los que pueden formar esta famosa interacción es el enlace hidrógeno-nitrógeno, hidrógeno-flúor y hidrógeno-oxidrilo. Imaginémonos saber que yo tengo una solución, porque este tipo de enlace puente hidrógeno es una interacción fuerte, es una interacción dipolo-dipolo fuerte, ¿ya? ¿Por qué les digo? Porque si nosotros lo analizamos, a ver, ¿quiénes de los compañeros quiénes están en clase? ¿Me están entendiendo o se me está entendiendo? ¿Se me está entendiendo o se me está entendiendo, chicos? Chicos, ¿me están pudiendo seguir? Perfecto.
A ver, los demás, ¿qué dicen? Sí, Después Auxi. después tener uno que les llega una actividad y no Auxi, me ¿será, entendí bien. Auxi, ¿será que puedes explicar una vez más del dipolo-dipolo? Sí, Auxi, por favor. Ya. Ya. A ver, ¿dónde estamos? Hacer control Z. Listo. Ya. Tal como se llama dipolo-dipolo, también se conoce como fuerzas de Van der Waals. Y básicamente este tipo de interacciones, ustedes pueden observar que aquí, a diferencia de un dipolo inducido, aquí ustedes no inducen a nada. Ustedes aquí ya tienen el sector negativo, una molécula, y el sector positivo, ¿no? Tienen el sector negativo y el sector positivo. Ahora, la identificación del punto negativo es algo que ya hemos trabajado anteriormente, ¿no? La habíamos un poquito trabajado con el tema de la asignación del momento bipolar, ¿se acuerdan, no? Dentro de este punto, si yo analizo una molécula, básicamente, la podemos analizar en 3 dimensiones, ahorita no la tengo, pero bueno, lo podemos analizar, podríamos ver ahorita una imagen de internet, ¿no? La verdad no tengo diapositivas, tenía diapositivas de esto hace tiempo, cuando la primera vez, un semestre que yo dicté orgánica 1, o sea, yo fui el que le dicté todo el semestre, imagínense. Ya después, por temas de tiempo y también por tema de, para no tener inconvenientes, ya le hablamos al licenciado Roja para que nos pueda ayudar. No, yo le dije que iba a ser auxiliar todo, pero es muy pesadito, ¿no? Imagínense, yo estaba ayudando estaba ayudando en los laboratorios, estaba dando yo, digamos, las tuitas, las clases de todo el semestre orgánica 1. No. Ahí sí me estaba haciendo diapositivas, pero después comprendí que, mire, dije, si yo yo cuando pasaba clases detestaba a los docentes que expliquen con diapositivas. Haremos hacia mano, ¿no? Desde nuestra computadora tengo las diapositivas. A ver, en este punto, el asignar las cargas parciales negativas y positivas no debería ser un conflicto para nosotros. Recuerden que el átomo más electronegativo se le asigna carga parcial negativa. Y a los átomos menos electronegativos, que son carbono y hidrógeno, se les asignan cargas parciales positivas. Ustedes miren, ¿cómo yo sé cuál es más electronegativo? Tienen que ir a su tabla periódica, ¿no? En su tabla periódica van a encontrar una respuesta un poquito más puntual, van a encontrar valores de electronegatividad y colorcito verde. Entonces, el más electronegativo se le asigna carga parcial negativa y a los demás cargas parciales positivas, ¿no? Ahora, aquí ya no lo represento, ¿no? Aquí ya lo pongo positivo porque ya sé el sector positivo de la molécula. Y nosotros habíamos establecido clases anteriores que el sector positivo de la molécula básicamente es la región, entre comillas, un poco pobre en energía electrónica, ¿no? Y la región negativa es la región rica en energía electrónica. Es lo que se puede evidenciar en una molécula, ¿no? Ahora, representándolos en positivos y negativos, en este tipo de representaciones, porque es lo que se utiliza para un poquito hablar, el negativo de esto va a interactuar con el positivo de esto, el negativo de esta molécula con el positivo de otra molécula, ¿no? Esa interacción siempre se da siempre y cuando se encuentran en fase líquida. Ahora, también les he mencionado que para romper este tipo de interacción dipolo-dipolo se necesita mucho más energía en forma de calor que para romper la interacción del dipolo inducido, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, necesito más energía en forma de calor para romper esta interacción que para romper esta interacción de aquí entre las moléculas de cloro. En teoría no son siempre todas porque hacer un análisis a detalle de las cosas intermoleculares comprende hablar de ecuaciones, comprende hablar un poquito más a profundidad, hablando algo un poquito en términos más generales. eh, se deberían necesitar por ejemplo, estas interacciones, por ejemplo, estas moléculas tienen un punto de ebullición un poquito, generalmente tienen un punto de ebullición mucho más elevado que las moléculas que puedan formar un dipolo inducido, ¿no? O sea, por ejemplo, si el punto de ebullición de estos es a 34, el punto de ebullición pues, de una molécula que tenga, por lo general, un dipolo-dipolo un dipolo-dipolo, interacción dipolo-dipolo, debería estar por encima de esto, ¿no? O por lo menos debería estar, por lo menos por decirles, debería estar por menos 14, menos 15, menos 20, o sea, pero debe tener un punto de ebullición más elevado. ¿Por qué? Porque se va a necesitar mayor energía en forma de calor para romper esa interacción, la interacción con cloro, ¿no? Entre los cloros. Es lo que me refería. ¿Ya? Ahora, el momento bipolar de esto está bien marcado, ¿no? O sea, no es, por lo menos aquí es este punto, el primer punto de vista es mayor a cero. No tenemos un valor específico, pero es mayor a cero, se puede predecirlo. Ya, para eso necesitaríamos una tabla para analizar, para determinar el valor exacto, necesitaríamos una tablita para analizar los enlaces hidrógeno-carbono, carbono-cloro. Pero hasta ahí se me pueden seguir, ¿sí? Sí, sí.
Estamos analizando exactamente la parte teórica, ¿no? Ya, entonces, cuando hablamos de un enlace puente hidrógeno, estamos estableciendo que los que pueden formar el enlace puente hidrógeno son la interacción hidrógeno-nitrógeno, hidrógeno-flúor, hidrógeno-cloro, perdón, hidrógeno-oxígeno. ¿Ya? Este es el tipo de fuerza, la fuerza intermolecular un poquito más fuerte. Ahorita lo vamos a analizar el por qué. Imaginemos que nosotros tenemos una solución de agua, el agua a temperatura ambiente se encuentra, miren, el agua a temperatura ambiente se encuentra líquida. Por ejemplo, en las moléculas de dipolo, gran parte no se encuentra a temperatura ambiente líquidos, ¿no? Se encuentran pues por debajo de cero. En fase líquida se encuentran por debajo de cero. Por los 15, menos 20 se encontrarán, ¿no? Por eso es que las que tienen el ion dipolo se encontrarán, como ustedes han visto, por los menos 34, ¿no? Algunas son peores todavía, imagínense. Y fíjense, el metano se encuentra por más abajo todavía, o el etano. O sea, sin necesidad de calentarlo, ¿no? Ustedes lo ponen a temblar, lo ponen ahí nomás, y por más que se encuentre a menos 50, se van y lo dejan ahí afuera de la calle. Rapidito se va a evaporar, ¿no? Porque sin necesidad de darle calor, o sea, sin necesidad de que ustedes fuercen, ¿no? Para darle calor solito, se va a comenzar a separar. En cambio, en este punto, ocurre algo diferente con estas moléculas que forman el puente hidrógeno, porque estas ya a temperatura ambiente se encuentran líquidas, ¿no? Imagínense ver el etanol, hablaremos sobre el oxígeno, o con si quieren un ácido fluorhídrico, porque el ácido fluorhídrico es esto, ¿no? Y esta temperatura ambiente se encuentra líquido. O imaginémonos hablar del etanol, por ejemplo, ¿no? Que es el alcohol más común del mundo. El alcohol a temperatura ambiente se encuentra líquido. ¿Cómo se encuentra el alcohol a temperatura ambiente, chicos? ¿Cómo se encuentra el alcohol a temperatura ambiente? Líquido. Líquido. Se encuentra líquido, ¿no? O sea, ya no se encuentra como puede ser el clorometano, el cloro gaseoso a temperatura ambiente, no se encuentra en ellos. Ellos se encuentran en fase gaseosa, pero estas moléculas generalmente se encuentran en fase líquida. Y eso ya se constituye para nosotros un pequeño inconveniente. ¿No? Porque estas son las moléculas que tienen mayor tienen un punto de fusión más elevado que las demás. Entonces, aquí estas moléculas debido se dice que pueden formar un enlace puente hidrógeno. ¿Cómo se forma ese famoso enlace puente hidrógeno, chicos? Por ejemplo, si yo tengo etanol, imaginemos que tengo etanol. A ver, haremos la prueba con etanol, a ver. Pueden hacerlo con agua también. Imagino que yo tengo hartas moléculas aquí de etanol. En el etanol creo que es un poquito más pronunciado, ¿no? Al igual que las demás moléculas, ustedes tranquilamente pueden darse cuenta de que en esta molécula, lo voy a dibujar así, lo vamos a dibujar así los parecitos de electrones, porque al final todos los electrones se encuentran en orbitales, ¿no? Aquí está un par de electrones y otro parcito de electrones. Nosotros sabemos muy bien, chicos, que el oxígeno es el átomo más electronegativo, por tanto tiene carga parcial negativa. Después todo esto tiene carga parcial positiva, ¿no? El hidrógeno tiene carga parcial positiva y los carbonos tienen carga parcial positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí el más electronegativo es el oxígeno. Lo mismo va a pasar por decirles, aquí, digamos, ¿no? Aquí lo voy a poner aquí, lo voy a dibujar de la misma manera. A mí me gusta dibujarlo así. Es bien más interesante, ¿no? Por decirles el par de electrones de esto, ¿no? Puede interactuar, bueno, como son dos pares de electrones, un par de electrones del oxígeno negativo puede interactuar con el hidrógeno positivo de aquí. Y otro par de electrones de este oxígeno negativo puede interactuar con otra molécula de etanol. ¿No? Y sucesivamente de la misma manera, si ustedes lo analizan, este hidrógeno puede interactuar con otro par de electrones de otro oxígeno negativo, por decirlo, ¿no? Ya está, chicos, este tipo de interacción, cuando interactúa un átomo de oxígeno con un hidrógeno positivo, aquí por ejemplo lo vamos a poner aquí en azulito esto, a este tipo de interacción, chicos, se llama enlaces puente hidrógeno. Se llaman enlaces puente hidrógeno. A este tipo de interacción se llaman enlaces puente hidrógeno. Ahora, algo interesante para
estos famosos enlaces puente hidrógeno. Y aquí yo lo he dibujado rápidamente, pues aquí podemos, incluso podemos ver, vamos a proyectar una animación, algo más, ahí, ya que estamos con ustedes, vamos a aprovechar el tema del internet. Aquí incluso pueden buscar ustedes aquí. Yo no lo dibujo tan bonito, pero ustedes lo pueden buscar aquí, ¿no? Pues dicen, buscan aquí la formación de un enlace. Hidrógeno, a ver si encontramos algo, ¿ya? No tengo el enlace positiva, pero lo vamos a ver. Bueno, aquí más o menos, aquí lo divisan mejor, ¿no? ¿Lo están viendo, chicos? Sí, Oxy. Sí. Miren, un negativo y un positivo. Eso nosotros lo conocemos como un famoso, nuestro querido enlace puente hidrógeno. En este caso se está proyectando dos moléculas de agua, nosotros estamos trabajando con una molécula de etanol, ¿no? Aquí, bueno, aquí también siguen trabajando con el agua, no hay tanta dificultad. Bueno, no les voy a mostrar esto, ¿no? Porque estos enlaces puente hidrógeno son de los, corresponden a las moléculas de los ácidos nucleicos. Por ejemplo, este es de, no nos especifica bien, pero podemos tranquilamente fijarse que es, la G significa guanina, la C significa citosina y son bases, ¿no? El A significa adenina, la T timina, este, por ejemplo, corresponde al ADN, ¿no? Y estas pequeñas linitas también corresponden a enlaces puente hidrógeno. Pero aquí no está bien igual la molécula. Aquí debería mostrar aquí el nitrógeno, aquí hay un nitrógeno que interactúa con un hidrógeno. Pero aquí también se puede visualizar bien. Por ejemplo, miren aquí un enlace puente hidrógeno. Por ejemplo, esto aquí en orgánica se estudia bastante, ¿no? Si aprueban, deberíamos trabajar el segundo parcial organizados conmigo el siguiente semestre. Por ejemplo, lo que se ve aquí, se visualiza aquí. Oxígeno con hidrógeno, porque recuerden que el oxígeno puede formar la secuencia de hidrógeno, nitrógeno con hidrógeno con hidrógeno, hidrógeno con hidrógeno, se ha demostrado, también forma una especie de secuencia de hidrógeno. Entonces, es lo que nosotros queremos básicamente visualizar. Mediante este puente hidrógeno, es que las moléculas de, en este caso de etanol, que nosotros estamos planteando el ejemplo de etanol, mediante esos enlaces puente hidrógeno, chicos, es que esas moléculas se sostienen, es como que se sostienen, y todos están tan sostenidos que forman una especie de fase líquida, ¿no? A temperatura forman mediante el tipo de enlaces, forman una especie de fase líquida. Es como que ustedes toditos se agarran de la mano y se queden en el curso y puedan decir que todos ustedes forman una sola fase. Lo mismo pasa aquí, se forman mediante estos tipos de enlaces puente hidrógeno, forman una fase que se conoce como fase líquida, ¿no? A temperatura es una fase líquida. Ahora, para romper este enlace o esta famosa interacción dipolo-dipolo fuerte que se conoce como enlace puente hidrógeno, ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo debo proporcionarle, ¿cómo rompo yo esto y que todos estos se vayan en forma, que se separen? Y al separarse que se vayan así en forma de gas, ¿no? Para que se vayan de manera individual, se vayan en fase gaseosa. ¿Cómo yo los rompo? Dando energía en forma de calor, ¿no? Debo dar energía en forma de calor, mucho mayor que para el dipolo-dipolo o dipolo. Es por eso que se menciona, chicos, que, por ejemplo, el punto de ebullición de esta clase de moléculas del etanol es por los 70, el agua es por casi la llega al 100. O sea, debo calentar de tal manera que llegue a una temperatura bastante elevada, 70 a 100, para que esos señores se rompan y salen a fase gaseosa. Pues no, en cambio, en las moléculas que puede tener clorometano o el cloro, no, esos a menos 30, menos 20, menos 15, ya están creando esa fase gaseosa sin necesidad de darles tanto calor. En cambio, aquí en los enlaces puente hidrógeno ocurre lo diferente. Es por eso que ustedes, en su olla, ¿qué hacen ahora, chicos? Imaginemos que ustedes estén en su casa y están en su cocina. ¿Qué pasa? A ver, ustedes calientan y se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta de la temperatura en Cochabamba, no sé, bueno, no sé cómo será, yo también estoy en Cochabamba, en otro lado ahorita, imagínense que estemos por los 96, ¿cuánto es la temperatura en Cochabamba? Por los 96, supongamos que, no me acuerdo el número exacto, o sea, lo calientan y llega un punto en el agua comienza a ebullir, ¿no? Ustedes le dicen, bueno, sus papás le dirán, apura, anda, para estar hirviendo el agua, les digo, ¿no? Y rápidamente, ¿qué pasa? Comienza a salir un humo, ¿no? O sea, quiere decir que los enlaces puente hidrógeno se han roto y las moléculas están escapando de manera individual. Y eso nosotros lo conocemos como fase gaseosa. ¿Pero qué temperatura? A un punto de ebullición bastante cercano a esto. El etanol el etanol creo que es por los 77 o 76, ¿no? El etanol es por los 76, ¿no? Y esta comenzó sería fase gaseosa. Entonces hemos roto el enlace de puente hidrógeno y se están yendo, ¿no? Pero tenemos que calentar bastante. Hay que dar energía en forma de calor para que esto se pueda romper. ¿Ya? Entonces, de esa manera se puede explicar un poquito más de por qué las moléculas que tienen la secuencia de hidrógeno poseen un punto de ebullición mucho más elevado que las moléculas que puedan tener una interacción del tipo dipolo-dipolo u otra interacción que es el ion-dipolo inducido, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa clase de conceptos, esa clase de aspectos para tener en cuenta más claramente, ¿no? Otra cosa más.
Recuerden que esta clase de moléculas también tienden a ser las más solubles, ¿no? Principalmente las que poseen enlace de famoso puente hidrógeno, ¿no? Tienden a ser más solubles. No vamos a hablar mucho de la solubilidad porque es un tema un poquito más amplio. Hay que analizar la cadena hidrocarbonada, muchas cosas. No, yo creo que estamos un poquito más claros. Parece un pantallazo breve, pero estamos un poquito más claros, ¿no, chicos? Antes de entrar a lo más feo. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro o no está claro? Sí, Chicos, entonces los enlaces más fuertes serían los puentes de hidrógeno y el que le seguiría sería dipolo-dipolo y al final sería dipolo-dipolo, ¿no? sí, exacto. Exacto. Estamos hablando más de dos partes teóricas, ¿no? Ya, si no tiene ninguna otra consulta, vamos a continuar. Vamos a continuar con por lo menos esta última etapa de esta primera parte de eso, pero que después, yo creo que para el día siguiente, bueno, mañana también hay clases, tenemos clases el sábado y domingo, ¿no? De esa manera vamos a recuperar el derecho, ¿no? Eh, les voy a dejar unas sesiones grabadas para la siguiente semana ya después. Va a ser yo les voy a dar la introducción a reacciones. Les voy a dejar lo breve de reacciones de sustitución y eliminación. Les voy a pedir un resumen. Nos veríamos el día jueves. Y el día viernes pasan con el licenciado Roger con Carlos. Conmigo nos vamos a volver a ver el sábado. Y la siguiente semana ya netamente con el licenciado Roger, ¿no? Y solo los sábados conmigo. A ver. Entonces, hasta aquí yo creo que estamos claros, no es nada complejo, ¿no? Ya, a ver, voy a necesitar que me haga una actividad el día de hoy. A ver quién está. ¿Cuántos somos en clase, chicos? Ujú. Estamos trabajando netamente teoría, ¿no? No estoy trabajando ejercicios, nada, solo le estoy explicando netamente la parte teórica, ¿no? Creo que es lo más importante, por lo menos para adentrarnos. Algunos no están viendo aún lo más feo, estamos viendo la introducción, la parte más introductoria, la parte elemental para poder entrar a lo que es más que todo química orgánica. Seguimos todavía antes de entrar a reacciones, ¿no? Y antes de entrar a acidez y basicidad. A ver, ¿cuántos somos? Somos 45. 45 estudiantes. Ya. Ya, yo les voy a dar si me han entendido, yo les voy a dar esta serie de moléculas. Lo voy a cortar, por favor. Seleccionar todo, cortar. Yo les voy a dar esta serie de moléculas. Ustedes me van a indicar a qué tipo de fuerzas intermoleculares obedecen. Les voy a dar el etano. Les voy a dar la metilamina. Les voy a dar les vamos a dar a ver un ratito, por favor. Ya. Entonces, conoce como metilamina. Ya. Y lo vamos a poner aquí como el flujo de etano. Le vamos a poner aquí el agua, le vamos a introducir aquí más chicos, a ver aquí, para hacer algo básico para practicar. Le vamos a introducir, a ver, ya está.
Al butano más tenemos que introducir. Y al propano. Le vamos a poner aquí agua, le vamos a poner aquí butano. Vamos a poner aquí propano. Ya, yo les voy diciendo rápidamente cuál van a hacer. Van a explicar en sus propias palabras, ¿ya? Voy a comenzar a... Vamos a trabajar uno por uno. Y antes de retirarse la llamada me van a decir... Vamos a trabajar a ver con... A ver, vamos rápidamente. Él me da un número. 7. El 7, rápidamente. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, Carolina Calle Medina, ¿estás en clase? Carolina. Carolina Calle Medina. A ver, no. Tú, Elmer. A ver, Elmer. De aquí de las siguientes moléculas, Elmer, te anotaría Elmer. Indícame, por favor, el etano. ¿A cuál de las tres fuerzas intermoleculares crees que podría explicar mejor un poquito nos podría explicar o nos podría explicar un poco mejor a la molécula del etano? ¿A cuál de las tres crees que Sería podría? dipolo inducido, porque las cargas de los carbonos son iguales, pero en un instante uno va a tener carga parcial negativa y la otra carga parcial positiva. Exacto, Elmer. A medida que les pregunte, ustedes van a poder tirar ya. Elmer, te puedes retirar en tenemos ganando participación. ¿Ya? Perfecto, Elmer, te puedes ir retirando. Vámonos rápidamente con Vivian Maite Ledesma. Sí, ¿Está aquí. Vivian? Sí. Vivian, por favor, explícanos la metilamina. ¿Cuál de las tres fuerzas intermoleculares que hemos estudiado el día de hoy crees que obedece de mejor manera? A ver. No, Vivian. El puente de hidrógeno. ¿Por qué Vivian? ¿Por qué eso? Porque tiene nitrógeno ¿Qué más? y eso. ¿Algo quieres acotar en los famosos enlaces puente hidrógeno? Creo que solo eso, Ausi, que tiene nitrógeno. Van a repasar, ¿no? Por ejemplo, una vez el doctor Silvia Gabriel les preguntaba a los chicos, les pido que se expliquen las fuerzas intermoleculares. No se explicó bien y les reprobó, ¿no? Ya no importa. En este caso estamos con Liceo Ronald Hoss, no hay tanto problema. Perfecto, Vivian. Te puedes retirar ya, eres Vivian Maite Ledesma. Los que ya se pueden ir retirando. Vámonos con Verónica Tola Puentes. Verónica, ¿estás presente? Verónica, hola. Bueno, creo que no hay Verónica. Estoy anotando, ¿no? Todos los nombres que estoy revisando ahorita. Samuel Paredes Copa. ¿Está Samuel? Sí, sí, Samuel aquí. Paredes. Samuel, tú explícanos, por favor, explícanos un poquito más acerca del fluoretano. ¿A cuál de las tres fuerzas intermoleculares que hemos estudiado el día de hoy crees que obedece mejor? Al enlace puente hidrógeno, porque entre el hidrógeno y el flúor